¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Creo que son 6 o 7 semanas de puro conflicto entre los residentes y el gobierno de la ciudad, residentes y concurrentes. Recordemos que residente es aquel que está terminando la carrera de medicina, está comenzando a hacer las prácticas y de repente son de los que menos cobran. Los concurrentes es un caso completamente distinto, ni siquiera cobran por la tarea que realiza. Hoy un residente, María Laura, al mes de septiembre, porque octubre no se ha liquidado aún, sí, cobra entre 280 y 300 pesos la hora. Para un aumento, aquí... un aumento a este número, a Sí. este horario, a esta cifra. ¿4.40 me dijeron? Aún no se ha cobrado, 4.40. Todavía no se Aún cobró. No se ha cobrado. Muy Exacto. interesante. Todavía no eso. se cobró. Lo último que cobraron es 300 pesos la hora. Y además, más allá de eso, los residentes Sí. marcan que esa oferta de 4.40 no les alcanza. No alcanza, claro hoy que no un residente, alcanza. Claro. Hoy un residente de primer año, María Laura, mirá, para que tengamos en cuenta, no con el bolsillo nuestro, con la plata que gastamos cada día, un residente de primer año que trabaja un promedio de 80 horas semanales, que hace guardias de 36 horas y que incluso muchas veces tiene que trabajar sin los productos necesarios, termina cobrando en bolsillo 120.000 pesos. Plantean que un promedio de alquiler de un departamento para un residente que muchas veces vienen del interior puede llegar a costar entre 60 y 70.000 pesos. O sea, le queda menos de la mitad del sueldo, bastante menos, para vivir, alimentarse, trasladarse y tener gastos corrientes. Bueno, por supuesto plantean que no les alcanza, quieren tener un nuevo encuentro con el ministro de Salud, Quirós, quieren reunirse con la jefatura de gabinete, también con Horacio Rodríguez Larreta. Por ahora eso no sucede. Hubo un encuentro entre médicos municipales que apoya la lucha, pero de repente no está tan metido en el reclamo porque ellos ya han arreglado paritarias. Claro. Residentes no tiene paritarias. Claro. Entonces, están necesitando un encuentro. Ahora, Avenida de Mayo completamente cortada. Acá Sí. hay cientos de residentes, María Laura. Ahora, Cada día que pasa el conflicto se suman más residentes y provocan más presencia en la calle, ¿no? Porque hoy en día la verdad es que no se los puede callar. Están hace un montón, el reclamo es justo. Digo, quiero sumarlo a este móvil a Martín Redrado porque esta conflictividad que estamos viendo, Rubén, va a crecer, está creciendo y es lógica y tiene que ver también con la inflación. Tiene que ver con un reclamo que antiguo, los enfermeros también están reclamando. Hay un número que ahora choca contra todo esto como no lo hizo, te diría en la historia, que lo diga Redrado, en la historia reciente. Canasta básica total, el límite de la pobreza, 128.214 pesos. Cobran menos los médicos. Claro, entonces el problema es ese. Te chocas que el trabajo registrado, real, profesionalizado, queda abajo de la línea de pobreza. Es incontrastable esto, no hay manera de pelearlo. Sí, y este es un fenómeno nuevo, porque quienes estaban debajo de la línea de pobreza antes eran quienes no tenían trabajo. Hoy quienes tienen trabajo no llegan a la canasta básica, a los 128.000 pesos, y por lo tanto claramente no llegan ni al 15 de cada mes, y por lo tanto lo que se genera es esta carrera, la inflación, la necesidad de aumentar salarios, pero el problema es siempre el salario, María Laura, va corriendo detrás de la tasa de inflación. Nosotros proyectamos, por ejemplo, que para el trimestre que estamos viviendo, octubre, noviembre, diciembre, mi equipo Fundación Capital, aún aumentando con bonos y demás, los salarios privados registrados en este último trimestre van a caer un 7,4% en su poder de compra en el salario real. Ni que hablar en aquellos que están en el sector informal, en aquellos que no tienen ningún tipo de protección, su salario va a caer un 15%, con lo cual, sin duda... Para, que no puedo dejarlo pasar. La conflictividad social va en aumento, ¿no? 7,4%. El último trimestre de este año, Sí. comparado con el último trimestre del año. El salario. El salario real. El salario real baja, El salario va a pierde. perder con respecto a la inflación. ¿Y el 15%? De los trabajadores informales, aquellos que no están en Es blanco. una barbaridad. Sí, pues bueno, es que con esta dinámica, es decir, el problema es... Matemos la inflación, combatamos con un programa sólido la inflación, si no siempre vas corriendo detrás de los acontecimientos. Observá una dinámica de las últimas semanas. Hace 3 semanas o 4, 94% fue el aumento para bancarios. Y todos decían, qué bueno, está con la inflación. La semana pasada, Camioneros logró un 107. No estoy haciendo una comparación de gremios, sino estoy diciendo la dinámica. En 3 semanas ya el 94% quedó pasado por las circunstancias. O sea que la conflictividad va a aumentar y va a seguir. Bueno, porque la inflación sigue. Sí, y también... Y porque la pelea no está contra la inflación. Claro, o bueno, se pretende ahora que con controles de precios, o alguna canasta, algunos productos, pero reitero,
no es ir hacia la parte final, sino ir al principio. ¿Dónde se inicia la inflación? En no tener un programa macroeconómico consistente. Por eso les estamos mostrando lo que pasa allí en Avenida de Mayo, porque, a ver, esto también es producto, más allá de cada conflicto puntual, también es producto de una dinámica que está explicando Martín Redrado, que va a seguir, ¿no? Y es la conflictividad está unida, también atada a esta inflación. Si es que se pierde, como dice la Fundación Capital, 7,4% del salario real de en el tercer trimestre comparado. En el cuarto trimestre. Cuarto trimestre. Comparado con el cuarto trimestre del año pasado. Ahora, INDEC, a pesar de que el gobierno sale a decir que esto no es así, el gobierno dice, no, los salarios lo están ganando la inflación, contradice al propio INDEC, porque sí, los últimos números de INDEC y Ministerio de Trabajo dan también que el salario registrado perdió contra la inflación. Apenas hay una mejora de 1,1 en el salario registrado puro. Cuando tomás el total, pierden, no hay manera de contrastarlo. Además, fíjate que cuando se habla de estos incrementos, son incrementos escalonados, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno observa los últimos acuerdos, hay aumentos en noviembre, pero otros vienen en febrero, otros vienen en junio, es decir, vienen para más adelante. Cuando uno toma la dinámica de este último trimestre y del trimestre anterior, venimos en negativo. Hay que decir que en el primer semestre sí, como la inflación estaba más contenida, el salario le ganó por un poquito a la inflación. Diga, hay números, lo explica muy bien Martín, como siempre. Hay como una borrachera que generan estos números de camioneros, de bancarios. Ahora, él lo acaba de decir muy bien, cuando llega ese aumento que parece enorme, en muchos casos ya tenés 3 o 4 meses en contra de entre 6 y 7% de la inflación. Exacto. Entonces, esa supuesta mejora ya se licuó en el momento que llegó al bolsillo. Y esto es lo que siente la gente. Hay algo que interpreta muy bien Martín Redrado que quisiera que lo dijera. Yo ya se lo escuché, lo vengo siguiendo, lo vengo escuchando. Y es este abismo en el que podemos caer todo el tiempo. Hay una posibilidad de un abismo, nosotros no lo fomentamos ni nada de eso, pero hay que hablarlo porque uno está naturalizado. Tenemos la suerte de que ya le llegó Katterberg al estudio y lo vamos a hablar también con él. Hay un abismo posible en relación a los mercados, cuando se sacude, cuando se va el dólar al diablo, y hay un abismo inflacionario también, una posible hiperinflación. Nosotros tenemos todo naturalizado que podemos caer, pero vivimos con el miedo incorporado. Bueno, y el miedo también es contraproducente para una economía que no solo tiene que estabilizarse, es decir, tiene que bajar la tasa de inflación, sino también tenemos que generar programas, proyectos, transformaciones que nos permitan crecer. El miedo te paraliza y por lo tanto aquel que tiene miedo no va a querer invertir, no va a querer ampliar, tomar más trabajadores o incorporar más maquinaria. El miedo hay que sacarlo y para esto hay que darle previsibilidad a la gente, pero como vos decís, hoy por hoy todos los argentinos estamos caminando por una cornisa. De un lado tenemos el abismo de la inflación, alta inflación. Yo diría que no tenemos por ahora riesgo de hiperinflación, porque ¿cuál es el fenómeno también que trae un salario real que se atrasa? Bueno, la gente no puede convalidar en las góndolas lo que va a comprar en el supermercado. Si el salario no le alcanza, entonces la caída del nivel de actividad, la recesión económica lo que hace es, le va a poner un techo a la inflación y por eso no vemos en nuestro equipo que haya riesgo de hiperinflación. Pero sí una inflación muy alta que se va comiendo el salario mes a mes o semana tras semana. Y del otro lado es el riesgo cambiario, que es cierto que el gobierno ha dado señales de que no va a mover el tipo de cambio, está bien, puede trabajar con el tipo de cambio oficial, pero no puede trabajar con la brecha cambiaria. Y lo que nos preocupa a todos es esta dinámica que yo te mencionaba al principio, María Laura, que es reservas que se van perdiendo del Banco Central. Es decir, uno puede querer mantener el dólar como está, pero si lo quiere mantener tiene que generar más restricciones a la producción. Y lo saben todas las pequeñas y medianas empresas que nos están viendo, comerciantes, las dificultades que hay para importar. Pero para importar no cualquier cosa, para importar piezas, insumos que se necesitan para la producción nacional. Eso también te está llevando a una caída del nivel de actividad. La falta de insumos hace que muchas empresas hoy me están consultando, me dicen, ¿qué hago, Martín? Suspendo trabajadores, doy vacaciones anticipadas. Bueno, todo eso hace caer el nivel de los ingresos. ¿Qué hago, Martín? Quiero que te quedes porque tenemos con Rubén más preguntas para hacerte. Adelante. Tenés un ratito. Te lo prometí. Entonces